Hola tripulación Snake. Espero que se encuentren bien. Vamos a reanudar esta historia. Por favor suscríbanse, denle like y suscríbanse. Me gustaría que este video llegue a las 1000 visitas. Sin más, comencemos. Capítulo 19. Un nuevo comienzo. Cuando su cerebro se encontró con el cuerpo, él ya la estaba besando. Un brazo se deslizó alrededor de su cintura, tirando de ella para sentarse en el borde de la cama, mientras el beso seguía adelante. Si él no estuviera tan ansioso por devolver sus sentimientos en especie, ella podría haber entrado en pánico y sin aliento. El suave agarre en su cintura ayudó a mantenerla arraigada. Finalmente se rompieron, jadeando y sonrojándose. Descansando su frente uno contra el otro. Las esquinas de la boca de Laura incluso se animaron, antes de que la duda de sí mismo se estableciera de nuevo. No soy buena con las palabras, ella comenzó, dudando. Digo más que suficiente para los dos. Peter contraataca, ahuecando su cabeza en una mano y acariciando su mejilla con un pulgar. Estoy demasiado cansado. Hay una razón por la que soy como soy, para mantenerme cuerdo, podemos encontrarnos en algún lugar en el medio. No estoy seguro de lo bueno que puedo ser con el afecto físico, ya conoces mi pasado. Lo estás haciendo bien ahora mismo, soy un bicho de abrazo, ya sabes. No estoy seguro de que valga la pena. ¿Crees que valgo la pena? Más que nadie que haya conocido. Bueno, sigue recordándome eso, y te seguiré recordando lo que siento por ti. No puedes hacer algo tan estúpido de nuevo, tenía miedo de haberte perdido. Soy tu idiota, ¿recuerdas? No quiero que te enfades o te enfades conmigo, pero... Para alguien que dice que no es bueno con las palabras, seguro que hablas mucho. Cualquier protesta fue cortada mientras la besaba de nuevo. Ella sabía que no iba de ganar esta discusión, así que lo presionaron, dejándolo deslizar sus brazos alrededor de ella y acercarla. Hasta que ambos se dieron cuenta de que había un ruido extraño, muy alto en el fondo. Dándose la vuelta, se congelaron mientras veían a la multitud en la puerta. El ruido agudo era Gaby, vibrando tanto por su emoción que probablemente estaba molestando a cualquier perro de la zona. Ben y Honey tenían sus teléfonos grabando, aunque Sue los había amordazado a los dos. Logan parecía conflictivo, que fue la reacción más divertida, con él sin saber si debería estar feliz o disgustado. Los ojos de Laura eran muy abiertos, ya que se dio cuenta de que tenían una audiencia. Y ahora me estoy tirando por la ventana, ella anunció, tratando de trepar sobre la cama a la seguridad de una gota de 30 pisos, antes de que Peter lograra rodar un brazo alrededor de su cintura y arrastrarla de vuelta a él. Si ya no se me permite lanzarme en el camino de las explosiones, no se te permite tirarte por las ventanas. Incluso si lo hicieras, su espalda estaba presionada en su costado, por lo que no podía ver su mirada, pero podía escuchar el tono de burla. Nunca pensé que vería el día que ella hizo pucheros. Logan comentó, haciendo un retiro rápido cuando Laura dejó escapar un grito indignado y trató de lanzarle cosas. Cariño no, dijo Peter suavemente, sosteniéndola cerca y frotándose la espalda, mientras ella decidía tratar de esconderse en su pecho. ¿Ya tienen nombres de mascotas? Murmuró, atrapada entre la vergüenza y la sensación cálida que tuvo de ella. Bueno, los tejones de miel son como los Wolverines. Allí lo estaba arruinando, su deslumbramiento interrumpido por un misil hiperactivo que aterrizaba en la cama a su lado. Es un maldito momento. Gaby chilló, abrazando a los dos. Esto va a la charla grupal, declaró Ben, ya que Honey y él fueron liberados de las garras de Sue y vencieron un retiro apresurado con Logan. Probablemente deberías bajar de Peter antes de aplastarlo. Sue señaló, escondiendo una sonrisa mientras revisaba los signos vitales de Peter. Laura suspiró, recogiendo a Gaby y transfiriendo las sillas al lado de la cama. Asegúrate de que no huya. Peter guiñó un ojo a Gaby, quien se rió y saltó al regazo de su hermana mayor. Oye, solo asegúrate de no tratar de huir de mí de nuevo. Él protestó cuando Laura lo miró. No estaba huyendo de ti, solo estaba tomado por sorpresa. Admitió que escondía su rubor detrás de Gaby. Sí, es su primera relación, sé amable con ella. Llegó la protesta de la hermana menor, antes de ser callada por la mayor. Laura se detuvo con sorpresa cuando sintió que él tomaba su mano, frotándole la palma de la mano. Es mi primera relación con ella, tengo la sensación de que ambos la estaremos alzando un poco. Le gusta abrazarme, tal vez intenta sentarla en tu regazo, como ella me hace a mí. Gaby ofreció de manera útil. Lo que solo envió a Laura a otro ataque tartamudeante. Ella juró que el niño de 10 años lo estaba haciendo a propósito en este momento. Se quedaron solos más tarde esa noche. Logan había llevado a Gaby de vuelta a la mansión después de dejar más ropa para Laura. May había aparecido, mirando engreído cuando se reveló su nueva relación.
Steve había aparecido, felicitándolos a ambos, y asegurando a Peter que la ciudad sería bien cuidada hasta que estuviera completamente curado. La inundación inicial de héroes y agentes había eliminado el crimen, por ahora, lo que quedaba era bajo. Nick Fury incluso había sido citado, cuando se le preguntó cómo podía justificar el despliegue de su agencia en una ciudad como esta, había respondido porque era gracioso. A veces era un hombre extraño. Laura estaba acostada en la cama a su lado, en su lado izquierdo para evitar los tubos y cables restantes para las máquinas médicas. Su brazo alrededor de su cintura, su cabeza en su hombro, su pulgar acariciando la parte posterior de su mano. ¿Ahora se siente más tranquilo?, susurró, con los labios cepillándose la parte superior de la cabeza mientras dejaba un suave beso. Sí, todo fue bastante repentino. Ella admitió. Bueno, no estoy seguro de quién se sorprendió más cuando me besaste, pero me alegro de que lo hicieras. Ella tarareó suavemente, el silencio se extendía durante unos minutos antes de que lo rompiera. ¿Y qué hacemos ahora? No soy muy bueno con el etiquetado de cosas. ¿Qué tal esto? Estamos saliendo exclusivamente entre nosotros, y luego vemos cómo van las cosas. No tienes que llamarlo nada, solo salir, ¿suena bien? ¿Y ahora mismo? Bueno, cuando estoy sanado y fuera de aquí, me encantaría llevarte a una cita, de lo contrario podemos seguir adelante en gran medida como ya lo hemos hecho. El hecho de que estemos saliendo no significa que todo tenga que ser especial, o romántico, todavía podemos pasar el rato como de costumbre. Solo con más besos y abrazos. Tú quieres. Mucho, así que sí. Y entré en eso, no acostumbrado a estar de este lado de eso. Al final, pasaron otros 4 días antes de que Pedro fuera autorizado a irse. Laura todavía se negó a irse, incluso fue fundamental para evitar que Peter se comportara mal y tratara de irse temprano. Era el más largo que había permanecido en años y lo estaba matando cuando obtuvo la luz clara y verde para irse. Fue arrojado a la ducha antes de que se fueran, sin embargo, solo había tanta higiene que se podía hacer cuando estaba postrado en cama, incluso con robots para ayudarlo. Luego, Peter se entrelazó los dedos con los de Laura, le dio una pequeña sonrisa, y luego salió del edificio Baxter, ignorando las señales que Johnny sostenía, actuando como si la nueva pareja se hubiera casado. ¿Qué quieres decir con que Galactus casi llegó a la Tierra? Bueno, mientras Peter estaba en coma, parece que la maldición Parker dejó de funcionar, casi llega a nuestro sistema solar. Es por eso que parece estar flotando junto a nosotros en su espalda, con una expresión muy harta en su rostro. Bueno, se escabulló en un cometa cuando Pedro se despertó, aunque dudo que hayamos visto lo último de él. Reed, eres un idiota. Es el excéntrico Stephen, me lo gané como científico. No, cariño, tienes tus momentos, comentó una tercera voz. Sube, por favor, deja de animarlo. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. Persiguiendo las pesadillas. Una vez que llegaron afuera, se dirigieron de regreso a Peters. Después de varios días atrapado en la cama, quería ir y sentarse con sus cosas por un tiempo. Le encantaría tener un poco de web balanceándose, pero el agarre de hierro en su mano lo convenció de no empujar su suerte. También le recordó lo que tenía que esperar ahora, el exterior generalmente confiado y pedregoso de Laura mostraba una pequeña sonrisa y un toque de un rubor mientras caminaban por la calle. Era lindo, la habría llamado bonita sin dudarlo, y aunque encontró algunos de sus gestos y hábitos lindos, esta fue la primera vez que la había visto así. Más relajado que antes, especialmente cuando acariciaba la parte posterior de su mano con el pulgar mientras caminaban. ¿Te sientes bien? Él preguntó. Laura estaba callada, incluso para su yo habitual. ¿Debería preguntarte eso? Estoy emocionalmente atropellado por un camión, ¿cuál es tu opinión? Él lo tomó como una pequeña victoria cuando ella resopló en eso. Lo que sea que ella estaba a punto de decir fue interrumpido por una explosión en la distancia. Revisando el escáner de la policía, hubo noticias de una explosión de gas a la que asistieron rápidamente ellos y varios héroes. Deberíamos, fue interrumpido por un dedo en su rostro. Ellos tienen eso, vamos a volver a los tuyos. Aunque tenga que arrastrarte allí. ¿Entendido? Peter asintió y se inclinó de acuerdo. Como quieras, espera. Su Spider-Sense se fue un momento antes de que sus sentidos mejorados se apoderaran de un temido ruido de zumbido. Apenas tuvo tiempo para empujar a Laura hacia afuera, mientras saltaba hacia el otro lado, antes de que un par de explosiones se dispararan donde habían permanecido segundos antes. Laura estaba gritando de shock, solo dándose cuenta de lo que estaba pasando después de que se había puesto de pie, antes de que ambos escucharan una risa maníaca que resonaba en la calle.
El planeador que montaba era más grande que los que había visto en su viaje en el tiempo, pero era fácil identificar al ciclista. Norman Osborn, también conocido como el Duende Verde, estaba de alguna manera suelto. Y por sangre parecía que media docena de bombas de calabaza llovieron sobre Peter, quien logró mantenerse por delante de las explosiones principales con su Spider-Sense, pero todavía se estaba recuperando y terminó siendo enviado a caer en un automóvil. Laura se movió para ayudarlo, pero fue arrancada en el aire mientras un grueso cable envuelto a su alrededor, disparado desde la parte posterior del planeador mientras el duende volaba una vez más, tirando de ella en el aire. Peter, parece que nunca aprendes. Norman se rió mientras daba vueltas por encima. Has sobrevivido a mi primera sorpresa, pero creo que esta vez vas a caer en un clásico. Y con eso, sacó a Laura hacia el planeador con él y se fue al cielo, mientras Peter se apresuraba a ponerse el traje y forzar su cuerpo dolorido después de la huida del villano. Laura le había dado un resplandor cuando casi se lanzó al puente, así que ella tenía un plan. O al menos, él esperaba que lo hiciera. ¿De verdad, tirarme del puente como lo hiciste con Gwen? ¿Realmente te estás quedando sin ideas? Laura no parecía impresionada ya que volaron en círculos por encima de ese mismo lugar que había arrastrado a Peter de todos esos meses atrás. ¿Te lo estás tomando bastante bien? Norman estaba confundido por la completa falta de reacción, aparentemente no sabía más de lo que era la nueva novia de Peter, por lo que tuvo que evitar que sospechara demasiado antes de que pudiera promulgar su plan. Bueno, estoy emocionalmente reprimido, además, no mataste a MJ. Oh, ¿tú sabes de ella? Bueno, mi hijo Harry es bastante dulce con ella. El pobre chico es una decepción, pero la familia cuida de la familia. Entonces, ¿por qué el gran rencor contra Spider-Man? ¿Porque ella lo eligió? ¿Cómo si? ¿Lo has visto? Se ha estado aplicando más últimamente y se ha vuelto mucho más poderoso para ello. Si puedo romperlo, sería la mano derecha perfecta, pero si no puedo, entonces me aseguraré de que nadie pueda tenerlo. ¿Todavía me parece terriblemente apresurado? Bueno, algunas personas poderosas quieren que lo mate para pagarles, así que necesitaré encontrar a alguien más. Escucho que esos clones de él no son los más estables, tal vez pueda probarlos. ¿Seguro que tu obsesión no es porque no puedes estar a la altura? Te ganó antes de tener entrenamiento, nunca lo golpeaste en una pelea directa antes. Incluso ahora se está recuperando de esa bomba que le lanzaste y todavía necesitas un rehén para esconderte detrás. Tú, gruñó, sosteniéndola para que estuvieran demasiado enojadas para siquiera registrar que todavía tenía la misma expresión aburrida. Estaba tan acostumbrado a las bromas de Spider-Man, que no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo con su tono seco y aburrido. Oye Bobby, sé que tienes un bolso de hombre, pero eso no significa que puedas tratar a la dama así. Oh, genial, él está aquí. Norman murmuró, volviendo a la tarea en la mano. Se sentía bien volver a balancear la web, incluso con el dolor sordo de sus lesiones y músculos que no se habían utilizado en más de una semana. Confiaba en Laura, pero todavía le preocupaba que estuviera en manos del psicópata. Sin embargo, cuando se puso al día con ellos, Laura ya se había metido bajo la piel del loco. Realmente no la tomó mucho tiempo, fue una mala influencia. Oye Bobby, sé que tienes un bolso de hombre, pero eso no significa que puedas tratar a la dama así. Aterrizando en el puente, Peter casi sintió pena por el tipo, ya que estaba tan molesto con solo uno de ellos. Oh, genial, has llegado. Tomando el cielo de una manera dramática, colgó a Laura del borde del puente. No tengo tanto tiempo como me gustaría jugar contigo, así que vamos a ver si un segundo fracaso como este será suficiente para romper tu cuerpo ya debilitado. Normie, ya hemos hecho esta canción y bailando, no termina bien para ti. Termina aún peor para ella. ¿Por qué estás tan tranquilo con esto? Porque ya hemos hecho esta lucha. Peter declaró dramáticamente, antes de comenzar a caminar de un lado a otro, para gran confusión de sus villanos. ¿Qué estás planeando? El villano preguntó sospechosamente. Absolutamente nada. Esta pelea ya ha terminado, en cuestión de minutos, vas a estar en el suelo, pidiendo misericordia. El Webslinger declaró con confianza. ¿Al menos vas a evitar que te arrojen de un puente? Preguntó a Laura, no sabía cómo lidiar con este nuevo Spider-Man. No me abrasaron cuando era niño, ya estoy muerto por dentro. La respuesta de Laura no lo ayudó en absoluto, por lo que la arrojó vacilantemente del puente, observando con confusión mientras se hundía de la vista, suspirando como si esto fuera solo una molestia para ella. El duende se volvió hacia Peter, que estaba de pie con los brazos cruzados.
Esto se siente como el momento equivocado para mencionarlo, pero ¿estás bien, Peter? Se dejó caer de la vista, antes de que las garras salieran y sus ataduras fueran destrozadas. La vergüenza, le gustaron esas gotas, pero no se pudo evitar enganchar sus garras en el ladrillo, ralentizando su descenso hasta que casi toca el fondo, antes de comenzar su ascenso de nuevo. Los meses de perseguir a Spider-Man por la ciudad habían ayudado a su práctica, ahora era capaz de escalar paredes mucho más rápido que antes. Y más tranquila, apenas escuchaba el rasguño de metal en piedra, pero podía escuchar a Peter regalando su última sesión de terapia a una reunión cada vez más hecha con el Green Goblin. Al principio de la cima, podía verlos, Norman de vuelta a ella, distraída por lo que fuera que su pareja estaba haciendo. Es una pena que nunca vea venir esto. ¿Cuál fue ese meme que Gaby le mostró? Iba a apuñalar a una perra. Peter estaba haciendo su especialidad, confundiendo y molestando al villano, cuando vio lo que podría ser lo más hermoso. Laura se lanzó al aire, silenciosa, con el pelo corriendo en el viento, luciendo salvaje como la había visto. Dirigido a la parte posterior de su némesis. El primer momento en que Norman se dio cuenta de que había calculado mal masivamente, fue cuando fue abordado de su planeador. La segunda fue cuando se dio cuenta de que había sido apuñalado en ambas piernas por algo. La tercera fue cuando dos pares de espadas atravesaron cada uno de sus hombros, fijándolo y dejándolo en agonía. Retorciendo la cabeza para mirar por encima del hombro, se sorprendió al ver que la niña había brotado garras y fue responsable de las múltiples heridas de arma blanca. Se congeló en una réplica, viendo la mirada salvaje en sus ojos. La lujuria de sangre apenas restringida. Los colmillos que estaban listos para hundirse en su garganta. El gruñido depredador retumbando por todo su cuerpo. ¿Qué diablos? SP Spider-Man no mata. ¿Quién eres? Gritó en pánico, tratando de quedarse quieto cuando las garras excavaron más profundamente. Esa es la única razón por la que sigues vivo. Intentaste matar a Peter. Intentaste matarme. Podría convertirte en un amputado cuádruple y decir que me resbalé cuando luchaste. Nadie me culparía. Hace un año te habría cortado la cabeza y habría terminado. Peter es lo único que me impide arrancarte la extremidad de la extremidad. Sé cómo trabajas, Norman, vas tras sus seres queridos, lo desgastas, luego entras a matar. Ella se acercó más, casi de ojo a ojo, mientras él temblaba. No puedes matarme. No puedes detenerme. Pedro es amable con sus villanos, porque cree en el bien de la gente. Soy un Wolverine. Mi padre es un Wolverine. Es el mejor en lo que hace, y nada de eso es muy agradable. Si te acercas a él, a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos y familiares, a cualquiera de ellos, entonces te casaremos y no morirás rápido. ¿Me entiendes? Jesucristo. Susurró a su víctima horrorizada. Hazlo. Tú. Entender. Yo. Prácticamente rugió en su oído. ¿Sí? Por favor, no me mates. Entonces suplica misericordia, como él dijo, y podrías vivir lo suficiente como para recibir atención médica. Una de las mejoras en el traje de Peter había sido una cámara en su máscara que grababa todo lo que veía, para futura referencia o investigación. Así es como consiguió una grabación de todo el asunto. Laura derribó al Duende Verde, asustándolo tanto que rogó por misericordia, y luego esperó en silencio a que Shield lo llevara de vuelta a la cárcel. Probablemente porque Laura no se quitó las garras hasta que llegaron, momento en el que Norman les rogaba que lo alejaran de la bestia salvaje. Un poco de correa lo cayó, mientras que Laura no parecía ofendida a los comentarios, ella sonrió a la amordaza. Peter los había balanceado a casa, luciendo más felices que antes. Recogiéndola y girándola cuando volvieron a su sala de estar. No creo que lo vaya a tomar en serio después de eso. Una pesadilla menos de la que preocuparse. Él se lo había dicho, antes de besarla y tirar de ella en un abrazo. Cuando ella había ido a hacer su nido habitual en el sofá, él le había recordado que podía compartir la cama con él ahora. Él no lo empujó, solo hizo la oferta. Así que se sorprendió gratamente alrededor de media hora después de haberse ido a la cama, cuando oyó la puerta abierta suavemente, la almohadilla de sus pies, antes de sentir su peso sentado al otro lado de la cama. Por diferentes razones, fue la noche de sueño más reparadora que ambos habían recibido en un tiempo. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen iguales. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se acurrucó en el costado de Peter. Cuando lo miró, recibiendo una sonrisa y un alegre buenos días, eligió ignorar eso. Enterrar su cara en la barriga de su cuello ayudó a ocultar su rubor, pero también relajarse en su aroma.
Como alguien con sentidos mejorados, fue una experiencia interesante, pero ahora estaban juntos así, encontró su aroma y su presencia un poco más relajante. Es por eso que tuvo que ser sobornada de la cama con comida, para gran diversión de Pedro. Las cosas seguían siendo las mismas que tenían antes, aparte de algunos cambios clave. Peter desarrolló la costumbre de asegurarse de que él supiera, que ella sabía, que él estaba allí, antes de tomar su mano y acariciar con su pulgar. Si ella respondía positivamente, se acercaba, lo acercaba, etc., entonces él deslizaba un brazo alrededor de su cintura y la mantenía cerca. Los besos eran sobre su límite hasta ahora, aunque tenía que decir que Peter era un buen besador. Ella disfrutó del cariño, era nuevo, tanto para permitirlo, como para conseguirlo en primer lugar. Un hábito que aprendieron desde el principio, que Laura negaría disfrutar a cualquiera que le preguntara, era cuando Peter la sentaba en el mostrador, se paraba entre sus piernas, los brazos suavemente envueltos alrededor de ella y en una posición en la que tenía que inclinarse para besarlo. Su sonrisa ayudó, la forma en que la miró, pero todo vino de una cosa al azar que hizo una vez por curiosidad y se convirtió en un hábito. Ella lo disfrutó lo suficiente como para que rara vez se opusiera a ello, incluso haciendo todo lo posible para que lo hiciera. Una ventaja era que ella podía pasar su mano por su cabello, mientras él apoyaba su cabeza en su hombro, simplemente sosteniéndose cerca. Después de la primera noche, ya no se molestó con el sofá, por lo que Gaby estaba feliz cuando se quedó. Solo compartir una cama con Peter la ayudó a dormir más fácil, lo que la llevó a pasar más noches en su casa. No es que se quejara, le gustó, solo que se encontró en un cabo suelto. En la mansión, tuvo misiones, entrenamiento, salir con Gaby, trabajando con Logan y la guía de Ororo sobre la vida. Esto último era algo que no estaba segura de que necesitara, pero disfrutaba de la compañía de la mujer mayor. Mientras ella disfrutaba de la compañía de Peter, y allanando su colección de medios, se encontró en un cabo un poco suelto. Los héroes todavía estaban cubriendo las patrullas de Peter mientras él volvía a tener toda su fuerza, por lo que ni siquiera podía hacer mucho de eso. Es cuando Peter la había golpeado con la pregunta más difícil que jamás le habían hecho. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Fue un poco triste admitir que le había tomado más de 20 años pensar en esto. Sus años más jóvenes se habían criado en el centro, luego sobrevivieron, luego los X-Men, y luego trataron de hacer su mejor esfuerzo por Gaby. Lo que Laura quería rara vez había surgido. Ella había arrojado una llave inglesa a la cabeza de Logan cuando él se echó a reír por el tema. Ella había venido a él en busca de consejo, en medio de una crisis de mediana edad completa, solo para que él encontrara demasiado divertido para ser realmente de alguna utilidad. Así que fue a su respaldo, que probablemente debería haber sido el primer puerto de escala, Ororo. Al menos se lo tomó en serio, una vez que Laura dejó en claro que el chisme sobre su vida amorosa era un noir. La ex diosa admitió que era un dilema razonable, muchos de los estudiantes habían conocido una vida antes de que entraran sus poderes, tenía sueños y aspiraciones de perseguir, mientras que la escuela era la vida más externa que Laura había conocido, hasta que conoció a Peter. Después de no haber presentado a su novio a Ororo, Laura tuvo que seguir alejando la conversación de su vida amorosa y de su amante misterioso. Había una serie de mutantes que estaban muy limitados en lo que podían hacer, debido a los efectos secundarios de sus poderes, o su apariencia, pero Laura no tenía ninguno de esos problemas. Después de unas horas de discusión, se encontraron con una idea. Lo único que pudieron encontrar que Laura expresó un interés por encima del promedio, fue en ser mecánico. Había sido entrenada por el centro, en caso de que necesitara reparar un vehículo durante una misión, y había trabajado junto a Logan. Como resultado, todo lo que necesitaba era un diploma de escuela secundaria, que había adquirido a través de la escuela, así como capacitación práctica en un lugar apropiado. Resulta que la interminable lista de calificaciones de Logan que obtuvo a lo largo de los siglos tenía su uso y ella podía marcarla. Todo lo que quedaba era encontrarle un trabajo, que como sucedió, Peter pudo ayudarla por accidente. Así que detuve un robo anoche, en un mecánico de todas las cosas. El pobre Jeff no ha tenido la mejor suerte últimamente. ¿Un mecánico? ¿No supones que está contratando? Ella tuvo una ceja levantada en eso, explicando rápidamente en qué había estado pensando, y cómo realmente estaba calificada para el trabajo. Bueno, déjame hacer algunas llamadas. Se desvaneció en el dormitorio con su teléfono. Una cosa que Spider-Man había estado haciendo por un tiempo, era tratar de ayudar en el trabajo de su gente de suerte para mantenerlos fuera de problemas.
A veces era para ayudar a una familia que lucha, a veces para evitar que la gente cayera a una vida de crimen, era solo una de las cosas de networking que Peter hizo para ayudar a los necesitados. En este caso, sintió que podría estar aprovechando la situación, a pesar de que Peter le aseguró lo contrario. Aunque, afortunadamente para su debate interno, Jeff estaba en una parte más dura de la ciudad y luchando con los empleados. Las lágrimas gracias que Spider-Man recibió la próxima vez que se registró en Jeff, por entregarle un genio mecánico, la hicieron sonrojar cuando se burló de ello. Al parecer, su entrenamiento, combinado con sus sentidos mejorados, la hizo mejor en el diagnóstico, el desmantelamiento y el reensamblaje de los vehículos de lo que creía. Mientras ella impresionó a la otra pareja de empleados con sus habilidades, su voluntad de hacer cualquier tarea que se le hiciera, incluso ensuciándose, hizo a sus firmes amigos de las 3 personas que trabajaban en el garaje. Estaban completamente impresionados cuando el tipo nerd la recogió un día, nunca esperaba que su ciclista tranquila, la compañera de trabajo adyacente, estuviera saliendo con un idiota. En general, este negocio normal de la vida estaba funcionando mejor de lo que esperaba. El apoyo de Peter la ayudó a dar los pasos iniciales, pero nunca fue una de la ansiedad cuando tenía un trabajo que hacer. La ansiedad en las cosas normales y cotidianas, eso era otra cuestión por completo. Cariño, no puedes quedarte encerrado en el baño para siempre, la voz de Peter estaba amortiguada desde el otro lado de la puerta cerrada. Tal vez atrincherarse en el baño no había sido la opción más táctica, pero había entrado en pánico. ¿Realmente necesito lavarme el pelo? Ni siquiera pareces estar seguro de esa excusa. ¿Vas a salir para que podamos hablar? Estoy cómodo aquí por el momento. Muy bien, hazlo a tu manera, ella escuchó mientras él se retiraba a la sala de estar, haciendo una llamada telefónica en silencio lo suficiente como para que ella luchara por escuchar. Acurrucándose contra la pared lejana, mirando fijamente la puerta, encorvada en sí misma, Laura trató de averiguar cómo extraerse de esta situación con su dignidad intacta. Todavía estaba tratando de encontrar una manera, cuando escuchó a un recién llegado entrar en el apartamento. Laura Kinney, arrastras tu dramático trasero aquí este instante. Gritó a un joven de 10 años muy enojado desde el otro lado de la puerta. Gaby había llegado. Laura se encontró segundos después sentada en el sofá, un periódico enrollado blandido en su cara por su hermana furiosa, mientras que Peter hizo un palmo en el fondo. Ahora, querida hermana, ¿te importa explicarte? Interrumpiste mi tiempo con Mai. Espera, ¿saliste con Mai? Hola Laura. La alegre respuesta de Mai de la cocina. Hola Mai. La respuesta confusa de Laura. Lo he estado durante semanas. Declarada Gaby, como este era el mayor secreto que se podía imaginar. Gaby realmente es una delicia, hace un cambio desde el club de lectura. Me encantan esas damas, pero a veces pueden ser un poco demasiado, ¿sabes? Mai rellena. Peter parecía estar cuestionando sus elecciones de vida y mirando al techo. ¿Dejaste que mi hermana aprendiera de tu tía? Laura gruñó, mirando a su novio, que encontró el polvo en la esquina del techo lo más fascinante de la historia. ¿No he visto el daño? Él lo dijo vacilantemente. Ella es la persona más ruda que conocemos. Las 2 hermanas declararon, mientras que Mai simplemente tarareó con suficiencia. Pero eso no es importante, ¿por qué Peter tuvo que llamarme para que dejaras de esconderte de él? Gaby la redondeó de nuevo, el periódico casi corta la nariz de Laura mientras se balanceaba hacia ella. Peter estaba mirando un piso más grande para nosotros, Laura admitió en silencio. No debería haberle surgido, es mi culpa realmente. Peter protestó. Espera, ¿eso es todo? Cuando Laura asintió, Gaby la golpeó en la cabeza con el periódico. Pensé que habían tenido una gran discusión. Bueno, pensé que con Laura quedándose aquí más a menudo, que podríamos usar un lugar más grande, 3 dormitorios, así que tienes tu propio espacio. Peter se alejó mientras la cabeza de Gaby se quedaba quieta para mirarlo, antes de volver lentamente hacia atrás para mirar a su hermana mayor. ¿Te asustaste porque estaba siendo considerado contigo? Asiento de Laura. ¿Por qué podría tener mi propia habitación? Bueno, no es eso específicamente. Laura, te amo, pero ese hombre está dispuesto a darme una habitación propia, donde pueda conseguir algo de paz y tranquilidad. Si no te casas con él, haré que la tía Mai me adopte. Tengo los papeles listos. Mai anunció, semidramáticamente. Posiblemente también serio. Pero. Si las siguientes palabras de tu boca son no lo merezco, entonces voy a seguir golpeándote con este periódico hasta que entiendas. Lo que vino después se interrumpió cuando Peter recogió a Gaby. Creo que tal vez debería tomarlo desde aquí.
Él sonrió mientras Gaby hacía pucheros, la desarmó y la depositó en la cocina con Mai para terminar lo que ella estaba cocinando. Se sentó junto a una Laura incierta, comprobando que estaba de acuerdo con el contacto físico, antes de deslizar un brazo alrededor de su espalda y acercarla. Después de unos minutos, ella optó por acurrucarse en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho, mientras él la frotaba la espalda. ¿Te sientes mejor? Él le susurró, besando la parte superior de su cabeza cuando ella asintió en su pecho. ¿Es porque las cosas están cambiando demasiado a la vez, nosotros vamos demasiado rápido, o simplemente entramos en pánico? Sí, Laura finalmente habló, odiando lo silenciosa que sonaba. Peter tarareó cuidadosamente por unos momentos. ¿Qué tal esto? No hacemos nada ahora, pero hablamos de ello en el futuro cuando has tenido tiempo de establecerte. Además, creo que Gaby podría estar lo suficientemente loca como para querer vivir conmigo. Eso le dio un instanto divertido a Laura, antes de que ella lo mirara. Lo siento por enloquecer así, no he hecho esto antes. Nunca he salido contigo antes, así que ambos estamos aprendiendo. La próxima vez, por favor, habla conmigo. Ella asintió de acuerdo y tarareó suavemente mientras él le daba un picoteo en los labios. Ahora creo que la tía May estaba hablando de brownies, creo que estarías listo para eso. Podría necesitar más abrazos. Aunque no demasiados, de lo contrario Gaby se los comerá a todos. Eso puedo estar de acuerdo. Gaby tampoco está recibiendo mi parte. Fin del capítulo 21. Capítulo 22. ¿Es esto secuestro o conocer a la familia? Parte 1. Laura había regresado a la mansión, después de quedarse en casa de Peter por un par de noches, para encontrar a Gaby esperándola nerviosamente. Logan estaba en una misión, de lo contrario, la Wolverine más joven habría ido a él primero, así que ella había venido a Laura en su lugar. Una breve explicación, seguida de un tirón insistente de su mano, llevó a las hermanas a estar de pie fuera de la puerta del científico residente de los X-Men. Hank McCoy, también conocido como Bestia. Siempre había sido amable con la pareja, no juzgarlos por su pasado y linaje como algunos. Aunque era algo mutuo, eran algunas de las pocas personas que no se desanimaban por su mutación física avanzada, dejándolo como un gato azul bípedo. Laura no estaba segura de por qué Gaby estaba tan nerviosa, hasta que cogió el débil sonido de vidrios rotos. Tampoco es una pequeña cantidad. Suspirando, rascó la parte superior de la cabeza de Gaby, hasta que la hermana menor estaba tarareando felizmente, antes de enviarla a buscar a sus amigos. Si esto es lo que Laura pensó que era, no quería que el niño de 10 años lo viera. Usando su copia de la tarjeta de acceso de Logan, que nadie la había llamado todavía, se dejó entrar. El interior del laboratorio no era tan malo como esperaba, en su mayoría confinado en una esquina lejana, donde vio a Hank. Se apoyaba en un banco de trabajo, destrozaba objetos que ensuciaban la parte superior, jadeando pesadamente como si acabara de correr una maratón. Lo cual fue extraño, físicamente era uno de los miembros más fuertes y más en forma física de los X-Men. Hank. En base a la forma en que sus oídos se contraían, no había estado al tanto de su presencia hasta que ella habló. Se volvió, un gruñido atrapado en su garganta, antes de darse cuenta de quién era y tratar de componerse. Ah, Laura, disculpas. Estaba distraído. ¿Qué puedo hacer por ti? Ajustó su capa de laboratorio, antes de volverse hacia ella correctamente, tratando de ocultar la carnicería detrás de él. ¿Qué pasó? Sus fantasmas intentos de decir que todo estaba bien falló bajo su mirada. Él apenas se peleó mientras ella lo empujaba a un lado y hacía un gesto a la estación de trabajo en ruinas. Muy bien, pero no hay nada que puedas hacer para ayudar, antes de ofrecer. Suspiró, caminando hacia un monitor y sacando una representación 3D giratoria del ADN. Mi mutación simplemente se está volviendo más inestable. Estoy luchando por encontrar una manera de detenerlo, en el mejor de los casos puedo ralentizarlo, antes de que comience a hacer que mis mutaciones físicas sean más prominentes. Es mi propia culpa realmente, incursionando con mi propio ADN cuando era más joven, pero está en peligro de desmoronarme y convertirme en un gato gigante e inteligente. Laura asintió con la cabeza, entendiendo tal vez la mitad de eso, sobre todo por sentarse en un rincón tranquilo del laboratorio de Peter y escuchar sus murmullos y explicaciones. ¿Ha pedido ayuda a otros expertos? Lo he hecho. Hank suspiró, sacando una breve lista de nombres en una pantalla. De los que realmente ayudarían, o trabajarían con, un mutante, ninguno ha respondido todavía. Laura vio un nombre familiar en la lista. Peter tenía la mala costumbre de ignorar sus correos electrónicos, pero ella podía arreglar eso. El desafío aceptado.
Voy a arreglar el problema. Laura se dio la vuelta y salió del laboratorio, dejando a Hank parado allí durante varios minutos en confusión, antes de que volviera a la vida y tratara de protestar. Entra. Llegó la voz profunda y tranquila del otro lado de la puerta, siguiendo el golpe de Laura. No debería sorprenderse de que él supiera que ella venía, él tenía un don para mantener un ojo en las cosas en la escuela. Rara vez veía o hablaba con él, fuera de las misiones al menos, pero el profesor Charles Xavier no miraba nada sorprendido al entrar en su estudio. Necesito permiso para traer a alguien al sitio. Ella dijo, tomando asiento frente al escritorio. Ah, supongo que esto es para ayudar al pobre Dr. McCoy. A la espera de confirmación, antes de continuar. Por supuesto, sabes que no podemos permitir que nadie en el terreno, tenemos que saber que podemos confiar en ellos, especialmente cuando harán algo sensible como ayudar a Hank. Necesitaré saber más sobre ellos. Laura pensó en ello por un momento. Esto era lógico, pero al mismo tiempo sabía que Peter apreciaba su identidad secreta. Entonces, se encontró con una solución. Él es mi novio. Yo veo. Negado, a menos que pueda conocerlo. La tormenta llegó estallando en la oficina, sin siquiera molestarse en llamar. También podrías decirle a Ororo quién es. Charles no estaba ocultando su diversión mientras las dos mujeres se miraban en estado de shock y triunfo. Estoy saliendo con Spider-Man. ¿Es suficiente, o necesitas más? Espera, ¿en serio? Ororo fue lanzado por un bucle con eso, hasta que Laura asintió, luciendo un poco molesta. Bueno, dicen que los opuestos se atraen, siempre y cuando te trate bien, y no se pelea con Scott o Logan mientras esté aquí, no veo problemas. Ha pasado un tiempo desde que visitó, muchos años de hecho. Javier agregó, asintiendo con cariño. ¿Ambos lo conocen? Laura no esperaba nada de esto. Ha luchado junto a los X-Men en el pasado, y ha sido amigo de Logan, Kurt y varios otros en ese tiempo. Por lo general, tienen que visitarlo en Nueva York, debido a nuestra ubicación y la necesidad mutua de privacidad. Aquí está tu pase para él, lo he fijado para los siguientes 2 días, avísame si necesitas más tiempo. Ha pasado un tiempo desde que lo vi desde ese negocio que los Vengadores fueron atados para ayudar a T'Challa. La tormenta agregó. Gracias, lo traeré mañana. Entonces Laura dejó la oficina con muchas más preguntas que cuando había entrado. Oh, parte difícil, ahora para el último paso de su plan. Menos mal que tenía contactos en el interior. Oye Laura, ¿estás llamando por este fin de semana? Ben Grimm estaba acostumbrado a las llamadas aleatorias de Laura, pero por lo general se encontraban dentro de un rango limitado de temas si no los esperaba. En este caso, arrastrando a Peter para una noche de juegos de mesa con Ben, Susan, Jessica y Luke. Un día no obtendría un gatito explotando, su suerte no había sido genial hasta ahora. No, todavía estamos en eso. Necesito pedir prestado a Peter por un par de días antes de eso, ¿con quién necesito hablar sobre darle el tiempo libre? Solo un segundo. Sonaba como si hubiera intentado cubrir su teléfono, era difícil de decir. Oye, sube, necesitamos a Peter para algo específico esta semana. Laura quiere secuestrarlo y necesita saber quién puede firmar eso. ¿Puedo hacer eso? Peter realmente necesita usar más de su puerto. Sue respondió, sonando muy lejos. Hubo una pausa de unos segundos, antes de que ella continuara. Todo eso está firmado, dile a Laura que es libre de secuestrar a Peter y la veré este fin de semana. Susie dice hola, eres libre de secuestrar a tu novio. Solo devuélvelo en una sola pieza. Laura podía oír la sonrisa divertida en su voz. Gracias Ben, te veré este fin de semana, con Peter. Probablemente en una sola pieza. Oh, Laura. Pensé que te quedarías en la mansión hasta el fin de semana. Peter estaba confundido cuando ella entró en su apartamento. Sin embargo, estaba feliz de verla, no era de extrañar que se siguiera comparando con un perro cachorro, siempre feliz de verla. Ella había admitido que era entrañable, una vez, cuando estaba dormido. Un día ella podría decirlo cuando él estaba consciente. Todavía estaba trabajando en ello. Estás siendo secuestrado mañana, Hank tiene problemas con su mutación. Necesito tu cerebro científico para ayudarlo. No puedo simplemente irme, tengo trabajo mañana. Ya ordenado. Me arrepiento de haberte presentado a Ben, o Sue, quien quiera que haya sido el que te haya preparado esto. Ambos, en realidad. ¿Cómo sabías que no fui a nadie más? Reed solo contesta con su teléfono si es Sue, o una emergencia. No te gusta John y él está tratando de encontrar el momento adecuado para disculparte, pero un poco nervioso después de la vez que casi lo apuñalas. Así que tenía que ser uno de esos dos.
Su aspecto engreído era lindo, pero no es lo importante en este momento. Tienes el resto de la semana libre. Solo necesito que eches un vistazo al trabajo de Anki y veas si puedes Man Spider-El, un Man Spider-El. Odio que puedas usar eso como un verbo y sé lo que quieres decir. ¿Cómo puedo decirte que no cuando te haces cargo? No puedes, lo disfrutas demasiado. Ella sonrió mientras él se convertía en una negación tartamudeante, tratando de encontrar una manera de demostrar que estaba equivocada. Mientras ella observaba las puntas de sus orejas ponerse rojas, regalando su ya inestable farol. Así que lo tiró en el sofá. Es el problema de mañana. He pasado el día preparando todo esto, así que merezco abrazos. Peter levantó una ceja hacia ella mientras se escalaba sobre el sofá y se acurrucaba encima de él. ¿Quieres ser recompensado? ¿Por qué dijiste, secuestrarme? Él ya estaba pasando sus dedos por su cabello, pero ella podía oír su diversión. Solo estoy usando privilegios de novia para ayudar a un querido amigo, secuestrando a un amigo en común. Tienes que dejar de leer esos blogs extraños con Gaby, te juro que te está dando malas ideas. Y sin embargo, vas con ellos. ¿Qué puedo decir? Tengo una debilidad por una mujer que se hace cargo. Lo sé. Ahora, más arañazos en la cabeza. Sí, tu majestad. Fin del capítulo 22. Capítulo 23. ¿Es este secuestro o el encuentro con la familia? PT2, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Siéntate, no es como si pudieras caerte. Estoy más preocupada por mi equipo. Laura hizo una pausa, tenía un punto allí. Ella no estaba segura de lo que Peter había colocado en la mochila acolchada que ahora llevaba, pero probablemente era un montón de equipo sensible. Algo con lo que no estaba acostumbrada a lidiar directamente. Se había encontrado un defecto en su plan. Volveré enseguida. Corriendo en su motocicleta, dejando a Peter parado al lado de la carretera, antes de que se detuviera en un automóvil unos 20 minutos después. Sé que ese auto, fuiste a Ben, ¿no? Su desconcertado, pero sin embargo, el dedo acusatorio le movió. Es un buen amigo, ahora entra, tenemos ciencia que hacer. ¿Tenemos ciencia que hacer? Muy bien, tienes ciencia que hacer, que yo estaré ayudando transportándote a ti. Laura puso los ojos en blanco y le hizo un gesto para que ya entrara. Siento que secuestrar a alguien no está ayudando estrictamente con la ciencia. Snick, cállate y entra en el coche con miel, no hay necesidad de eso. Así que Laura le traerá a su novio aquí, ¿crees que es alguien que conocemos? Rogue se extendió mientras esperaban junto a la puerta. El profesor Javier les había pedido que admitieran a un invitado de Lauras, que iba a ayudar a Anne con un proyecto. Ororo había dejado escapar también el novio de Laura. Los Décimo Men se habían sorprendido de la revelación, sin esperar que Laura estuviera saliendo, aunque se alineó con sus frecuentes viajes y una actitud más tranquila últimamente. Señalaron que Logan no estaba sorprendido, lo que tomaron como aprobación. Deben ser alguien especial para sacar a esa chica de su caparazón, y mucho menos cortejarla. Logan dijo que Laura ha estado saliendo al mundo cotidiano, tal vez es alguien que no está conectado con nuestro trabajo diario. Yingren se interpuso entre el trío de la fiesta de bienvenida formada apresuradamente. Si Logan lo aprueba, entonces no pueden ser tan malos, ¿es ahora ellos? Scott Summers señaló un coche que acababa de salir a la vista. No lo reconocían, pero tampoco esperaban a nadie más. Efectivamente, Laura se acercó a la puerta y se abrió paso, antes de detenerse frente al trío y levantar una ceja interrogante hacia ellos. ¿Qué pasa con el comité de bienvenida? No miró, tenía respeto por sus compañeros de equipo más experimentados, pero el Resplandor estaba muy implicado. Bueno, Ororo solo quería que saludáramos a su invitado, asegúrese de que no haya problemas. Scott tomó la delantera, dando un paso adelante. ¿Podemos conocer a este invitado misterioso? ¿No te dijeron nada sobre quién iba a venir? Laura tenía la sospecha de que esto era parte de una broma, nada le había sido mencionado, y probablemente por alguna razón oculta. No, Scott, no tienes que fingir, sé que me extrañaste. La puerta del pasajero se abrió, una voz familiar que venía de ella cuando salió. ¿Spider-Man? Llegó el trío de gritos confusos. Así como un gemido descontento de Laura. Oh, Eisuga, mucho tiempo sin ver. Rogue sonrió, flotando para saludar al héroe. No te preocupes por esos dos, estoy seguro de que están contentos de verte. Mientras no venga en una misión con nosotros de nuevo, Scott gimió, mientras Jane ocultaba una sonrisa. Parece que recuerdo haber detenido ese edificio de colapsar en ti. Protestó por el WBA. ¿Y si te hubieras apegado al plan? ¿El plan que salió por la ventana cuando Juggernaut estrelló la fiesta? Bueno, dicen que los opuestos se atraen, supongo que eso es cierto, ¿eh?
Mientras los chicos habían estado discutiendo, Laura había estacionado el coche y fue arrastrado por Rogue. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Fuera de Logan, no sabía que ustedes dos se movían en los mismos círculos. Fue culpa de Logan, tenía algunas preguntas, él me señaló a Spider-Man. El resto, no estoy realmente seguro de cómo sucedió. Laura se fue, sin saber cómo describir incluso la serie de eventos que habían llevado a la pareja a salir. Todos los mejores romances suceden así. Es bueno verte más relajado, feliz incluso. Te ves bien el uno para el otro. Sé que el arácnido puede estar demasiado acorralado por su propio bien a veces, como tú, pero no ahora mismo. Laura miró a su compañero de equipo mayor, parpadeando cuando no encontró signos de deshonestidad, y luego se sonrojó ligeramente. Todavía no estaba acostumbrado a estar en público juntos, ¿eh? Rogue chocó su cadera con la de Laura, sacando un pequeño grito de la mujer más joven. No acostumbrado a ser vulnerable en la escuela, Laura murmuró suavemente. Bueno, en caso de duda, lanza webs al problema y corre hacia el otro lado. Es bastante bueno para causar caos cuando se necesita una distracción. O cuando no lo haces. Será mejor que lo lleve a Hank, antes de que esos dos causen problemas. Laura marchó para recuperar a su novio, aunque Rogue atrapó la pequeña sonrisa que el mutante más joven usó durante unos segundos. Al menos no tenemos que darle la charla de la pala, Laura lo conseguiría antes de que pudiéramos. Es hora de volver al trabajo, supongo. Rogue siguió su ejemplo unos segundos más tarde, necesitando a los otros X-Men para el trabajo más mundano de dirigir una escuela llena de mutantes supermotorizados. Las cosas siempre fueron más divertidas con Spider-Man, pero había un punto al ver a Scott siendo envuelto por alguien que dejó de ser gracioso. Sobre todo porque Logan hizo que la misión de su vida fuera un dolor de cabeza para el pobre. Oh Laura, ¿has vuelto? ¿Y con Spider-Man? Hank estaba confundido cuando la pareja entró en el laboratorio, dejando que la puerta se cerrara detrás de ellos. Peter se apoderó de la computadora en la que Beast había estado trabajando, sorprendiendo a Hank cuando el otro héroe comenzó a hablar. He sido secuestrado como un favor para mi maravillosa novia aquí. Tuan parece que ha sido dañado y apresuradamente reconstruido. ¿Fue esto un accidente o intencional? ¿Cómo puedes decir eso de un vistazo? Hank estaba cada vez más desconcertado. Cariño, ¿conoce tu identidad secreta? Laura, por supuesto, sigue siendo la castigada. Alguien tiene que estar en esta relación. También en esta institución. Oh, cierto, me dejé llevar. Pedro confirmó que el laboratorio estaba cerrado y asegurado, antes de quitarse la máscara. Nos conocemos lo suficiente, Hank. Soy Peter Parker, encantado de conocerte correctamente, por así decirlo. No he estado mirando mis correos electrónicos últimamente, lo admito. Oh, Dios mío, eso es una sorpresa. Hank estrechó la mano de Peter con entusiasmo, sus gafas casi se caen con sorpresa. Ahora sé que eres una de las mentes principales cuando se trata de bioquímica, pero parece que has visto este tipo de problema antes. ¿Puedo? Peter sacó una unidad USB, haciendo un gesto a la computadora. Después de que Hank asintió, lo insertó y encendió un programa personalizado. Tuve un problema similar, mi ADN comenzó a fragmentarse y se desmoronó después de necesitar un impulso de radiación para cobrar mis poderes por un enemigo particularmente poderoso. Haciendo que mute en Man Spider. Tuve la cura cocinada, pero no tuve la oportunidad de sintetizarla yo mismo antes de que la oportunidad me superara por completo. Laura se salió de la zona en este punto, le gustaba escuchar a Peter divagar, pero había escuchado esta historia antes, y muchos de los detalles pasaron por encima de su cabeza. En realidad, muy rápidamente todo pasó por encima de su cabeza. Se sentó y escuchó su emocionado balbuceo, el equipo creciendo y cambiando a lo largo del día a medida que hacían actualizaciones y modificaciones según fuera necesario. El almuerzo fue robado, Laura no quería que se murieran de hambre, y estaban demasiado lejos en la zona para que ninguno de ellos lo notara. Fue un poco gracioso cómo deslizaba sándwiches a su lado, y comenzaron a comer sin romper su flujo. No estoy completamente seguro de que se dieron cuenta. Gaby se unió a ellos por un tiempo cuando la escuela terminó, se sentó en el regazo de Laura mientras ambos observaban los acontecimientos que se desarrollaban. El par de científicos parecía cada vez más emocionado, las cosas probablemente iban bien, pero parecía que estaban empezando un poco demasiado. Laura tomó nota para preguntarle a Sue qué hizo cuando Reed se volvió un poco loca científica. Por si acaso. Gaby había sido escoltada a la cama, con un poco de quejas, la mansión se quedó en silencio a su alrededor, antes de que la pareja comenzara a aplaudir.
La marca verde junto a cualquier simulación que habían estado ejecutando le dio a Laura la pista de que finalmente tuvieron éxito. Luego ambos se desinflaron notablemente cuando el día los alcanzó. Muy bien, solo necesitas sintetizar el suero durante la noche, entonces deberíamos poder evitar que mutes más. Peter declaró, como un alegre Ann que estrechó la mano. No puedo esperar, el resto está automatizado y. Ambos pueden conseguir algo de comida y acostarse. Intervino a Laura, ambos hombres saltando, después de haber olvidado su presencia en su emoción. Pero. La comida. Cama. El gruñido en su voz seguía cualquier pregunta adicional. Laura ya se había alojado en casa de Peter docenas de veces, pero esta era la primera vez que se había quedado en la suya. Él tenía una bolsa de noche, ella tenía una ducha y baño privado, por lo que rápidamente cayeron en su rutina normal. Primero se duchó, luego se cambiaron. Cuando terminó, ella ya se había acurrucado en la cama, acurrucándose con él cuando se deslizó debajo de las sábanas para unirse a ella. Laura nunca había considerado su habitación más que un lugar para dormir, o para guardar sus cosas, pero Peter lo hizo sentir más doméstico. Más vivían en. Ella estaba más relajada de lo habitual, ya sea sus brazos envueltos alrededor de su cintura, su suave aliento en la parte posterior de su cuello mientras él se quedaba dormido, o simplemente por la forma en que su aroma la rodeaba. Tal vez tendría que encontrar más excusas para secuestrarlo así. Fin del capítulo 23.